Libro del profeta Isaías, capítulo 40 del libro del profeta Isaías. Leamos en el nombre del Señor Jesús el texto 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, en esta noche, tanto jóvenes como señoritas que han hecho el esfuerzo para venir y estar un momento en la presencia del Señor. Es sin duda un regalo de parte del Señor el estar una vez más en la presencia de Él y oír sus preciosas palabras, que son las que nos dan también aliento para seguir nuestro camino. Tenemos aquí lo que el profeta escribió, guiado por el Espíritu del Señor, y dijo: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Han transcurrido ya los 11 meses y estamos por concluir este otro año que empezamos en la presencia del Señor. Cada uno recuerda cómo empezó este año en la presencia de Dios. Hemos ya caminado estos pocos meses, hermanos. Los 11 meses se han ido como si fueran 2, 3 días, pero gracias a Dios que aquí estamos en la presencia de Él. El caminar del creyente sobre la faz de la tierra, en los caminos del Señor, sin duda hay dificultades, hay problemas, a pesar de que el proverbista dijo que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que también la juventud se cansan los jóvenes. Como dice la palabra de Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto es algo real en la vida, hermanos, porque nuestro caminar en el Señor hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, pero gracias a Dios por los que han llegado y hemos llegado hasta este día, fieles al Señor, con la ayuda de Dios, los jóvenes en comunión. Los jóvenes que en el principio del año no habían recibido al Señor en su corazón, hoy tienen a Cristo en sus corazones, son fuertes. Leamos de una vez la primera carta del apóstol Juan. Leamos la palabra de Dios. Los jóvenes también se cansan, flaquean. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, y leamos el texto 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros
y habéis vencido al maligno. Qué hermoso sería, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, si todos los que estamos en la presencia de Dios, si toda la juventud que empezó este año en comunión, si toda la juventud que empezó a perseverar hubiera logrado llegar al final del año teniendo esa misma victoria como veníamos oyendo en la palabra de Dios. Y los que han logrado son fuertes, ¿sí? Los que han logrado la victoria, los que estamos por concluir un año y los jóvenes han luchado, los jóvenes que han tenido dificultad, han logrado esa victoria, son fuertes, se sienten fortalecidos, se sienten bendecidos, porque han tenido luchas, han tenido sus pruebas y no han fracasado, son creyentes, son jóvenes y señoritas fuertes, fortalecidos, porque han logrado la victoria, porque han vencido al maligno, como dice la palabra de Dios. Esos jóvenes y señoritas que han vencido al maligno, que han vencido los deseos de la carne, que no han dado lugar al pecado en su vida, que han tenido una lucha, porque todo joven, toda señorita y todo creyente que procura hacer la voluntad de Dios tiene su lucha, sí, tiene su lucha, hermanos, tiene su dificultad. Los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, ¿sí?, han vencido, han tenido dificultad durante los 11 meses que han transcurrido y han empezado en comunión, en la presencia de Dios, y están concluyendo un año más en la presencia del Señor, luchando, siendo vencedores, han triunfado, han logrado, sí, porque han procurado guardar la palabra de Dios. Esos creyentes, esos jóvenes son victoriosos, se sienten fortalecidos, sí, son fuertes porque han logrado la victoria. El que logra una victoria, hermanos, hay gozo en su corazón, hay alegría en su corazón, y eso es lo que nos da fuerza para continuar en nuestro caminar con el Señor, porque, pero contrario a esto, como leíamos en lo que escribió el profeta Isaías, los jóvenes flaquean y caen, en ellos no hay ese gozo, no hay esa misma alegría, no hay esa misma felicidad. Mayormente los que empezaron con los que empezaron firmes, los que empezaron en comunión, el principio de este año, y hoy el enemigo los venció, los ha alejado de los caminos del Señor, no tienen el mismo sentir que aquellos que han vencido al maligno, sí, no tienen el mismo sentir, no tienen el mismo sentimiento, no tienen la misma dicha, la misma felicidad, no tienen ese gozo, ¿sí? Muchas veces hay cansancio en la vida, hermanos, mayormente en la juventud, cuyos deseos, cuyos propósitos no se cumplieron durante este año. Hay hermanos, hay jóvenes, hay señoritas y todo creyente cuyas peticiones están delante del Señor, pero que en este año no vieron respuesta a sus peticiones, a sus ruegos, no se cumplieron sus deseos, no se han cumplido sus propósitos. Y cuando alguien cuyos propósitos no son cumplidos, pareciera que el Señor no nos escucha, pareciera que el Señor
no escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas, y el creyente se puede cansar en esperar la respuesta de Dios en la vida de la juventud, en la vida del creyente. El joven se puede cansar en esperar. Sí, yo no sé cuáles son sus peticiones, sus deseos, sus propósitos en la vida. Si desde el principio de este año ha tenido deseos en su corazón, ha elevado su clamor a Dios y ha continuado elevando su petición al Señor continuamente, y está terminando un año y no ha visto respuesta a esa petición, a veces entra la duda, llega la duda: ¿será que el Señor me escucha? ¿Sí? ¿Será que el Señor oye mi oración? Y nos podemos cansar en el camino. Se puede cansar el joven, se puede cansar la señorita, nos podemos cansar, hermanos, en esperar una bendición, ¿sí? Porque muchas veces no es el tiempo de Dios, nos cuesta esperar el tiempo del Señor, y nosotros podemos fracasar en la vida cuando nos cansamos en esperar la respuesta del Señor, sí. Bueno, los hermanos cuyos propósitos, deseos se han cumplido, hay gozo en sus corazones, hay alegría, son felices, ¿sí? Cantan victoria, cantan alabanza, porque hay felicidad en sus corazones. Los que en el principio del año han venido pidiendo al Señor, de parte de las hermanas un esposo, de parte de los jóvenes una esposa, y los que lograron tienen otro sentir, ¿sí? Son bendecidos, son felices, pero los que no lograron ver esa bendición no tienen el mismo sentir, y podemos cansar, podemos cometer errores. El joven puede cometer error por no esperar en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que hay esa dificultad en la vida del joven como en la señorita cuando no logra esperar en el Señor. Pero dijo el profeta: pero los que esperan en el Señor, sí, los que siguen confiando en el Señor, los que siguen creyendo que Dios los va a bendecir. Termina un año, si Dios nos concede la vida, iniciamos otro año. Bendiciones vendrán a la vida, hermanos. Pero el propósito de Dios es que el joven, la señorita, no cometa ningún error estando en espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Porque cuando nosotros no esperamos, podemos cometer errores, y es lo que nos lleva al fracaso. Leamos el libro del Génesis. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno. Los que logran, hermanos, gracias a Dios, porque son bendecidos los jóvenes, las señoritas que siguen creyendo en que Dios los va a bendecir de alguna manera, de cualquier necesidad que tengamos nosotros en la vida. Si buscamos, si creemos en las promesas de Dios, Dios nos va a cumplir su palabra, pero nosotros tenemos que mantenernos, porque el enemigo también infunde temor en nuestra vida y nos mete la duda, y podemos fracasar. Pero los que logran vencer al maligno son fuertes, son fortalecidos y continúan su camino creyendo en un Dios vivo y verdadero, cuyas promesas son fieles. El libro del Génesis, le dije, capítulo que tenemos, es el capítulo 25. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor:
Hermanos, que Dios permite las cosas en la vida. Ya le voy a dar el texto. Dice la palabra del Señor que los jóvenes se cansan y se fatigan, capítulo 25 del Génesis, y vamos a leer los textos 31 en adelante. 30 vamos a leer. Y dijo Jacob: te ruego que me des de comer. Y dijo a Jacobo: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Tenemos aquí, hermanos, cuando llega el momento, como le llegó en la vida de Esaú, que cansado del campo no encontró casa, como dice la palabra, y cansado de ese viaje, de luchar, de procurar traer algo. Dice la palabra de Dios que Esaú cometió ese error grave de haber vendido en el momento de su cansancio su primogenitura, lo que en la postre, al final, cuando iban a ser bendecidos, dice la palabra de Dios que él tenía que recibir la bendición mayor de parte de Isaac, su padre. Pero por cuanto él había vendido ya su primogenitura, había vendido la bendición, había desechado la bendición, dice la palabra, y la procuró con lágrimas, pero ya no fue posible. Pero cuando perdió esa bendición, cuando tenía cansancio, cuando llegó cansado del campo, cuando no logró encontrar lo que deseaba, lo que anhelaba, regresó con las manos vacías y no logró lo que quería, y en ese momento, hermanos, perdió esa bendición, perdió la bendición que cuando iban a ser bendecidos tenía que ser bendecido con la mayor bendición. Por eso él dijo a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, y lloró Esaú, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando llega el cansancio en la vida, cuando llega la duda en la juventud, cuando llega el cansancio, cuando a veces flaqueamos en el camino, en los caminos del Señor, y la duda entra en nuestro corazón, ese momento peligra el joven, peligra la señorita, peligra el creyente. Y podemos cometer error, y aunque la bendición ya está cerca, pero cuando cometemos un error, hermanos, en no seguir esperando la bendición, perdemos lo que está preparado para nosotros. Tal vez este año no logró lo que deseaba, no alcanzó lo que deseaba, no encontró lo que anhela. Si no logramos quizás, y decimos: pasó otro año y no he visto el fruto, el resultado de mi oración. He estado continuamente en la presencia del Señor, estoy siempre luchando, he procurado haciendo la voluntad de Dios y no he logrado, como que Dios se ha alejado de mí. Hermanos, Dios prueba nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones, aún las intenciones de nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, Él conoce nuestra vida, conoce que nosotros necesitamos, pero a veces Él desea,
probar nuestra vida, probar nuestra fe, nuestra confianza, y la bendición vendrá en el tiempo de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. El Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, dice la palabra de Dios. Gracias al Señor, hermanos, por la palabra de Dios. El Evangelio según Juan, capítulo que tenemos el capítulo 4 del Evangelio según Juan. Leamos la palabra del Señor. Tres en adelante los textos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Tenemos aquí, hermanos, al bendito Señor. Los seres humanos nos cansamos, flaqueamos, pero si hacemos lo que hizo Esaú, fracasamos en la vida, cometemos errores. Pero si hacemos como hizo el Señor, seremos bendecidos, seremos confortados, seremos alimentados, seremos socorridos, abastecidos, y se cumplirá lo que dijo el profeta: y levantarán alas y continuaremos nuestro camino. Esta vez el bendito Señor, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, cansado, dice la palabra, de buscar a los hombres, de buscar a la descendencia de Jacob, y se sentó. ¿Qué hizo el Señor? Dice que se sentó donde debería de sentarse para beber agua, porque tenía sed, y la sed era lo que lo hizo sin duda cansar en el camino. Dice la palabra de Dios que él se sentó junto al pozo que Jacob había dado en herencia a su hijo. ¿Cuál era el propósito del Señor? ¿Cuál era el deseo del Señor? Abastecerse, beber de esas aguas en el pozo para continuar su camino, para ser abastecido, para ser socorrido. Sí, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que la juventud y todo creyente debe de hacer cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos fatigados, cuando la duda entra en nuestro corazón, es sentarnos junto a la fuente, donde hay aguas de vida, donde hay aguas cristalinas, aguas preciosas que son la palabra de Dios, que nos alientan, que nos dan fuerza, que nos dan consuelo, hermanos, para continuar nuestro camino, para no quedarnos, es sentarnos junto a la fuente de vida. Como dijo el Señor, el que bebe de esta agua, dijo él, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, yo os declaro, dijo él, que para siempre no tendrá sed. Gracias a Dios por este santo libro que tenemos en nuestras manos, donde hallamos las promesas de Dios, los consejos de Dios, la palabra de Dios, que es más que espada de dos filos, la palabra del Señor, que es agua cristalina, agua que es limpia, como dice la palabra, purificada en horno 7 veces, y es lo que nos alimenta nuestra alma, nos consuela, hermanos, nos anima, nos redarguye, nos limpia, sí, hermanos, y nos da fuerza para continuar en nuestro camino, que el joven continúa su caminar, que si pasa este año y no logró la bendición
Hay que creer que Dios es fiel en su palabra, que sus oraciones, sus súplicas, sus ruegos, sus necesidades están en la presencia de Dios, y usted y yo somos hijos de Él, y Él se compadece de nosotros, como dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que el mismo Señor, que también estuvo sobre la faz de la tierra, se compadece de nuestras necesidades, porque Él también fue afligido en todo, fue probado en todo, según nuestra semejanza, y Él sí tiene capacidad para bendecirnos, para socorrernos, hermanos, entre tanto que estamos sobre la faz de la tierra. El asunto es no alejarnos del Señor, estar cerca de Él, sí, procurar no alejarnos de la presencia del Señor y estar siempre en la presencia de Dios, creer en las palabras de Dios, confiar en las palabras del Señor, sí, hermanos, y lograremos lo que el apóstol Juan dijo: y habéis vencido al maligno, sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Si la palabra del Señor permanece en nosotros, esta palabra, hermanos, nos va a consolar, nos va a confortar en cualquier dificultad que nos hallemos en este tiempo donde hemos llegado por la misericordia de Dios. Tal vez tiene luchas, dificultad, hermanos, pero gracias a Dios porque tenemos un Dios vivo y verdadero, cuyas promesas son fieles, cuyas palabras son reales y se van a cumplir en nuestra vida. El Salmo 119. El Salmo número 119, y leamos lo que dijo aquí el salmista en los textos 49 y 50. Oigamos, hermanos, estas palabras, porque esto es lo que nosotros podemos también decir. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos hombres y mujeres en la antigüedad que confiaron en el Señor. Sin duda había momentos de dificultad en la vida del salmista. Un día dijo él: cuando miraba yo a los malos ser prosperados, ser bendecidos, por poco resbalaban mis pies, por poco me inclinaba a la avaricia. Pero gracias a Dios, porque había llegado la palabra de Dios a su corazón, había llegado la palabra del Señor a su vida, tenía guardada la palabra de Dios, como las palabras de Dios que han sido dadas a la juventud y a todo creyente durante este año que estamos por terminar. Esas palabras que han venido para sostener nuestra vida, las promesas de Dios, sí, hermanos, que han venido a nuestra vida. Vayamos al Señor y digamos: Señor, acuérdate de tus palabras que me has concedido durante este año. Yo las he guardado, las tengo en mi corazón, no se han hecho realidad en mi vida, pero son ellas las que me han sostenido, son tus palabras las que me han guardado, porque con ellas he sido bendecido, he sido vivificado. Por eso me mantengo firme hasta este día y estoy esperando el cumplimiento de tus palabras en mi vida. Hermanos, gracias a Dios, porque es Dios el que ahora llega a nuestra vida, porque conoce que no todos han llegado fuertes al final de este año. Algunos han caído en la batalla, pero Dios, que es fiel, nosotros somos infieles, como dice la palabra, pero Dios es fiel. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras usted vuelve a confiar en las promesas de Dios, para usted también son estas palabras.
Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Volvamos al profeta Isaías. Dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, también en el capítulo 40, dice la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos en la presencia de Dios. Si bien es cierto, llega el cansancio en la juventud, pero gracias a Dios, si no nos alejamos, si el joven no se aleja, volveremos a caminar con la ayuda de Dios, a empezar un año confiando que Dios es fiel en sus dichos. 40, el capítulo del profeta Isaías, 28 y 29 los textos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gracias a Dios por el Dios vivo y verdadero, aquel que nos llamó para servirle, aquel que nos llamó para ser parte de su familia en los cielos. Nuestro Dios, hermanos, jamás se cansa. Él permanece fiel. Él, si no se cansa, nosotros nos cansamos, fatigamos en el camino. Muchas veces somos vencidos, pero el Dios nuestro, ¿no has oído? Dice la palabra, que el Dios eterno es Jehová. Él hizo todas las cosas, Él nos formó a nosotros, conoce nuestra vida, conoce nuestras necesidades, y Él sabe que algunos esta noche no tienen fuerzas para continuar, pero Él ha venido para decirle, para darles fuerza, como le dio a Elías cuando se sintió fatigado, cansado, camino a Horeb, el monte de Dios, y nosotros todos caminamos a la patria celestial y tenemos luchas, tenemos dificultad, pero el Dios bendito que nos ha llamado para su gloria eterna nos consuela con su palabra, nos confirma y viene a darnos fuerza para continuar nuestra vida hasta llegar a la presencia del Señor. Gracias a Dios por su palabra que nos ha hecho oír, y que la bendiga en nuestros corazones.